A los que nos gusta el cuidado crítico, cuando vemos a un paciente de esta manera, mucho mejor, no tengo ni siquiera que acercarme a él. Es un paciente que está totalmente monitorizado y pues obviamente con eso creemos nosotros de que lo tenemos, de que debería de mejorar de una manera significativa en el menor tiempo posible, pero realmente no es así. ¿Qué es un paciente crítico? Paciente afectado por una enfermedad catastrófica o un procedimiento quirúrgico, tanto agudo como crónico, que altera su homeostasis, generalmente con necesidad de ventilación mecánica. Es un paciente que por alguna razón pierde su homeostasia y no es capaz de recuperarla si no es con ayuda de fármacos, con ayuda de soporte vasoactivo, con ayuda de ventilación mecánica para poder salir adelante. Las causas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo a nivel mundial, si ustedes se dan cuenta acá, cirugía mayor es una de ellas, enfermedad neurológica también, hemorragia mayor, probablemente secundaria al trauma, y las infecciones. La mayoría de estos pacientes cumplen con al menos 2 de los 5 mencionados. ¿Qué pasa en Guatemala? Bueno, nosotros lamentablemente tenemos estas causas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Está de más mencionar algunas de ellas. Específicamente, trauma craneoencefálico sigue siendo la primera patología que nos provee pacientes críticos en Guatemala, seguidos del choque séptico, enfermedad neurológica no traumática, trauma penetrante, complicaciones de la diabetes, hemorragias gastrointestinales superiores, trauma cerrado, síndrome coronario agudo, estado asmático y quemaduras. Está por demás mencionar que sí, nosotros en el Hospital General San Juan de Dios tenemos la incidencia de 17 traumas de cráneo diarios. De esos 17 traumas de cráneo, 2 son trauma de cráneo severo. Entonces, y estos pacientes es población económicamente activa con secuelas neurológicas importantes. ¿Qué define al paciente para ser crítico? La inflamación o respuesta inflamatoria, la falla orgánica que va a presentar y la alta mortalidad que se origina derivada de las 2 previas. El portador de un proceso potencialmente reversible que pone en peligro su vida y aquel que no puede mantener su homeostasis sin intervención. En cuanto a gravedad, como les había mencionado, estos pacientes generalmente son pacientes que están bajo sedación, que están en ventilación mecánica, que están con soporte vasopresor, que ya tienen una injuria de algún órgano importante, principalmente renal, y esto hace que su desorden metabólico sea muy difícil de compensar. Si a esto ustedes le agregan de que independientemente de la causa, este paciente tiene una infección sobreagregada, es un paciente potencialmente de muerte que intentamos nosotros recuperarlo. Y para clasificar la gravedad de los pacientes nos valemos hasta el momento la escala de Apache 2. Ustedes obviamente es mucha información, pero probablemente lo más importante es que mientras más puntaje de Apache tenga el paciente, la probabilidad de que salga adelante es mucho menor. Y en relación de la predicción y observación del puntaje de la escala de Apache con la mortalidad, mientras más puntaje tengamos, este paciente definitivamente tiene el chance de no poder salir adelante. Y la causa del desorden principal es la inflamación, ya sea calor, enrojecimiento, edema, dolor o pérdida de la función, va a hacer de que nuestro paciente no tenga una evolución satisfactoria y por consiguiente vaya desarrollando cada vez más una injuria propiamente establecida que provoca que no recuperemos o no tengamos una homeostasis adecuada. Las lesiones graves de trauma de cráneo son realmente importantes, son situaciones muy complejas que muchas veces hacen que estos pacientes, cuando logran salir adelante, son pacientes que quedan deshabilitados de una manera significativa para llevar una vida normal. La respuesta inflamatoria básicamente está mediada por citoquinas, el factor tisular, las células endoteliales, hormonas y las moléculas de adhesión. Y esta respuesta inflamatoria es una forma maligna de inflamación intravascular. Este desorden que se provoca a nivel intravascular va a provocar más edema, va a provocar más hipovolemia en el paciente y muchas veces es muy difícil recuperar el volumen circulante efectivo de este grupo de pacientes y por consiguiente el desorden metabólico se va haciendo cada vez mayor con menos probabilidad de poderlo recuperar.
La respuesta a la agresión no es estructural, no es proporcional, no es universal, va a depender de los factores propios del huésped como la edad, enfermedad de base, el estado nutricional. Ojo, principalmente por el estado nutricional, que es una situación que muchas veces no tomamos mucho en cuenta. Y depende de factores de la agresión como la intensidad, el tipo, la duración y los mediadores de la misma. Dependiendo de cuánto me agredan va a ser mi respuesta, así es el cuerpo. Dependiendo de cuánto sea agredido, así va a ser la respuesta. Tenemos entonces en la fase 1 de la cascada de agresión la respuesta local, como había mencionado, citoquinas, células endoteliales y macrófagos. En la fase 2 tenemos la respuesta paracrina y autocrina, que va a provocar alteración de la homeostasis, y por supuesto en la fase 3 la respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a respuesta inflamatoria sistémica, ya no es un concepto realmente utilizable, pero como concepto sí vale la pena siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros intentamos mejorar la respuesta inflamatoria del paciente, estamos haciendo mucho para poder recuperar la homeostasis en este grupo. Como les mencionaba, ya no son unas medidas específicas, ¿sí?, de gravedad fisiológica, son manifestaciones de un proceso patológico. Son útiles únicamente como conceptos, pero son demasiado útiles para intentar recuperar o revertir estas manifestaciones. La prevalencia de respuesta inflamatoria sistémica en la unidad de cuidado intensivo es 1/3 de los pacientes, 50% de pacientes críticos, de estos 80% de pacientes quirúrgicos críticos y 90 a 100% de pacientes traumatizados. La estancia promedio en la unidad de cuidado intensivo va a estar influida por la relación con el resto del encamamiento y la sobresaturación, influida por la morbilidad y el acceso a métodos diagnósticos y por los hospitales escuela, personal capacitado. Siempre que nosotros, es la realidad nuestra, realmente siempre que nosotros tenemos una sobresaturación, definitivamente se van quedando rezagados muchos pacientes, se van quedando rezagados, se van infectando en lugares donde no están las condiciones para poder ser manejados y definitivamente cuando llegan con nosotros ya llegan con una morbilidad importante que hace que el manejo clínico sea bastante difícil. Esta morbilidad está dada principalmente por infección y estado nutricional, hemorragia, falla renal aguda, sobrecarga hídrica, tromboembolia pulmonar, síndrome coronario agudo y úlceras por decúbito. Como ustedes pueden ver, sigue siendo la infección y el estado nutricional un bastión importante para que este paciente pueda o no salir adelante. Y por supuesto, la prevalencia de infección está es directamente proporcional con el número de criterios de respuesta inflamatoria sistémica. El intervalo entre identificar sepsis y el desarrollo de sepsis se correlaciona con el número de criterios previamente identificados. Por esa razón les decía que ya el concepto de respuesta inflamatoria sistémica ya no es tan válido tenerlo como referencia. Sí es válido para identificarlos y tratar la manera de revertirlos. 1/3 de estos pacientes con respuesta inflamatoria sistémica tienen evolución a sepsis únicamente. Entonces, luego de la instauración de la respuesta inflamatoria, tenemos como consecuencia la disfunción múltiple de órganos y ahí sí ya estamos bastante complicados con nuestros pacientes. Esta disfunción múltiple de órganos es la que condiciona el pronóstico de nuestro paciente. Tenemos que tratar la manera de evitar llegar hasta esta fase. Y bueno, como concepto específicamente, se altera la función orgánica en el paciente críticamente enfermo en la que no se puede mantener la homeostasis sin ningún tipo de intervención. Existen múltiples definiciones, vía final hacia la muerte en la unidad de cuidado intensivo moderna, síntomas y signos de diferentes estadios de una enfermedad, afección de órganos y sistemas alejados provocando insuficiencia franca. Entonces, ya el concepto de respuesta inflamatoria sistémica está sustituido por el SOFA Score. El SOFA Score sí nos da a nosotros una idea muchísimo más amplia de cómo se está comportando desde el punto de vista crítico nuestro paciente. Dependiendo del score que tengamos, tenemos disfunción de órganos si hay un SOFA Score menor de 3 y tenemos un fracaso del órgano si tenemos un score individual mayor a 3. Con 15 puntos de SOFA tenemos una mortalidad mayor del 90% y el fracaso de 3 o más órganos está establecido que provoca una mortalidad arriba del 83%. Definitivamente, mientras más días nos tardemos nosotros en mejorar
o en revertir la disfunción orgánica múltiple, así es como se va presentando las diferentes alteraciones que puede tener el paciente, como el choque, la oliguria, la afección del sistema nervioso, el síndrome de estrés respiratorio o simple y sencillamente la lesión pulmonar aguda. Entonces, nosotros tenemos que evitar llegar hasta la enfermedad crítica prolongada porque puede tener cualquiera de esas dos finales, la resolución de la patología o la muerte del individuo. ¿Qué dice la literatura? Bueno, mientras nosotros tengamos un score de respuesta inflamatoria sistémica muchísimo más alto, obviamente va a hacer que este paciente tenga más chance de fallecer. Y mientras que nosotros tenemos un score, mientras que mejoramos de una manera más rápida el score de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a disminuir la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Y definitivamente, mientras tengamos descenso de afección de órganos, vamos a mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes. ¿Cuál es el órgano más relacionado con mortalidad en los pacientes quirúrgicos? Cuando hay, es el sistema gastrointestinal. Cuando este se afecta, sí tenemos un chance importante de que el paciente no pueda salir adelante. Entonces, hablando de infección y hablando de estado nutricional, sabemos que los antibióticos juegan un papel importante para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. El decálogo de antibióticos que nosotros manejamos está basado básicamente en dar antibióticos solo si hay sospecha clínica o microbiológica de infección. Obtener muestras antes de iniciar tratamiento antibiótico es importantísimo. Elegir el tratamiento empírico en base a protocolos consensuados, protocolos establecidos por los hospitales donde ustedes laboran. Obtener una respuesta rápida del laboratorio de microbiología. Seleccionar el tratamiento dirigido cuando se conozca la etiología. Monitorizar la eficacia del tratamiento, eso es básico. Vigilar la aparición de efectos secundarios o resistencia, ya lo mencionaba la doctora Casali, la cantidad de resistencia que tenemos. Limitar la duración del tratamiento en función de la respuesta clínica. Ya no es válido el concepto de decir le voy a dar 14 días de antibiótico o 10 días de antibiótico a un paciente, todo va a depender de cómo se comporte clínicamente. Tener un responsable del control y vigilancia del tratamiento establecido y un enfoque multidisciplinario. Solitos no podemos manejar a este grupo de pacientes. Y bueno, aquí esta tabla nos menciona cuándo dar una terapia acortada o una terapia extendida de tratamiento antibiótico. Una terapia corta de antibióticos se puede dar y se puede considerar si no tenemos comorbilidad mayor, si la terapia inicial es adecuada, si el patógeno es de bajo riesgo o se maneja una concentración inhibitoria mínima del antibiótico, si tenemos un control del foco adecuado, si hay ausencia de material extraño y si tenemos una mejoría clínica rápidamente. Por el contrario, yo voy a pensar en una terapia extendida de antibióticos si el paciente es inmunosupreso, si tenemos una terapia inicial no adecuada, si el patógeno realmente es de alto riesgo, si tenemos una mala penetrancia al tejido o tenemos un foco endovascular, si hay falta de control del foco o cuerpo extraño y si no tenemos una adecuada respuesta clínica. Y en cuanto a lo nutricional, definitivamente es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Nutrición enteral cuando sea posible y mientras sea posible, ¿sí? Y la nutrición enteral en la unidad de cuidado intensivo debería de ser escalonada, siempre y cuando que al tercer día yo tenga un requerimiento del 75% de los nutrientes para favorecer la inmunomodulación, que esto asociado a los antibióticos va a hacer que mi paciente probablemente pueda mejorar en un corto periodo de tiempo. Siempre preferir nutrición enteral a la nutrición parenteral cuando sea posible, siempre pensar en nutrición enteral, ya lo pueden ver ustedes acá, los estudios demuestran que sí realmente tenemos nosotros que favorecer el tránsito intestinal en el menor tiempo posible. Y definitivamente dar la terapia nutricional enteral continua más que la intermitente. A veces se prefiere dar terapia enteral durante 22 horas seguidas y solo darle descanso 2 horas al paciente. Eso hace y está establecido que funciona mejor en el paciente crítico. Y si tenemos el problema de que el paciente no tolera una alimentación enteral a nivel gástrico, pues definitivamente tenemos que pensar en una nutrición postpilórica. Es lo que le tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda o pregunta.